¿Activas ya? Está abierto. Pero es que hay que esperar que... Bueno. Bueno. Bien, pues... Buenas tardes, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a un espectáculo verdaderamente excepcional. Les aseguro que son ustedes unos privilegiados. Y nosotros también. El gran maestro Miguel Illescas está como siempre aquí a mi lado. Buenas tardes, Miguel. Hola, Leoncho, buenas tardes. ¿Por qué son ustedes unos privilegiados y nosotros también? Pues porque lo que tienen ahí en el escenario es a su izquierda al número 1 más joven de todos los tiempos, Magnus Carlsen, que con solo 21 años tiene ya su nombre grabado con letras de oro en la historia del ajedrez. Y fíjense lo que le falta todavía, al menos 20 años más, si cumple la estadística, 20 años más de esplendor le pueden quedar todavía a Magnus Carlsen, pero enfrente de él está la gran dama del ajedrez, Judith Polgar, la única mujer de la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo a lo largo de 15 siglos de historia. No ha habido nadie más que ella que haya conseguido eso, y además también fue la número 1 en la lista de mujeres más joven del mundo. Y como acaba de decir el director del torneo, recuerden que hace 2 años Judith Polgar tumbó aquí, aplastó a nada menos que a un ex campeón del mundo, a Veselin Topalov, y a uno de los mejores jugadores de los últimos 30 años, Vasily Ivanchuk. Por tanto, Judith se plantea hoy, Miguel, el más difícil todavía, ¿no? Vencer al número 1. Sí, sería sin duda un gran éxito para ella. Vemos ya que ha empezado la partida con una apertura inglesa. Magnus Carlsen parece que pretende evitar la defensa Grunfeld. Este orden va a llevar el duelo a la India de Rey. No sé si Judith habrá estado prestando atención a la partida que ayer jugó Magnus contra los espectadores en la sala ¿cómo es esa sala? Neuzalcóyotl. Bueno, pues ahí. Entonces, ayer precisamente se jugó una variante similar, lo único que el alfil blanco estaba en G5 y bueno, ahora entramos en lo que sería el sendero clásico de la India de Rey. Para aquellos de ustedes que no estuvieran este mediodía en la gran final femenina que ha ganado Olga Alexandrova a la cubana Lisandra Ordaz, les repito una cosa que he contado entonces y que me ha dicho Magnus Carlsen hoy al final de la entrevista que he tenido el placer de hacerle precisamente en la sala Neuzalcóyotl. Al final, como última pregunta, yo le he dado pie a Magnus Carlsen a que dijera algo amable de Judith Polgar, ¿no? Como, bueno, la gran dama de la historia del ajedrez, etcétera. Pero él, nada más acabar yo la pregunta, él lo primero que ha dicho, antes de ser amable con Judith, lo primero que ha dicho ha sido, bueno, que quede claro que Judith Polgar no me ha ganado nunca y voy a hacer todo lo posible para que hoy no sea la primera vez. Así que si tienen ustedes alguna duda sobre cuál es el estado de ánimo de Magnus Carlsen ante esta final, creo que la acabo de resolver. ¿Miguel? Sí, están jugando una línea que es bastante agresiva por parte de las blancas. Magnus parece evidente que se ha preparado a fondo para esta partida, puesto que la línea H3 es conocida por el hecho de que las blancas acaban a veces jugando G4. Entonces, durante largo rato el rey blanco permanece en el centro, esperando la oportunidad de ir al enroque largo, y estaríamos hablando entonces de enroques opuestos. Evidentemente estamos adelantando acontecimientos, queda mucho camino por recorrer, pero eventualmente las blancas se verían comprometidas a tener que tomar decisiones de esa naturaleza. Por tanto, está claro que quiere jugar el todo por el todo Magnus Carlsen. Para aquellos de ustedes que no tengan un nivel
alto de conocimientos técnicos de ajedrez, quizá puedan pensar, bueno, pero el alfil de Judith Polgar allí en G7 parece una pieza muerta que no hace nada, ¿no? Bien, eso efectivamente se puede sacar esa conclusión a primera vista, pero es muy engañosa esa conclusión, porque fíjense que si las blancas quisieran aprovechar su ventaja de espacio, dado que tienen una cuña en D5 y eso les da un poco más de espacio, y quisieran abrir el juego haciendo la ruptura F4, adelantando 2 pasos el peón de F en algún momento, eso permitiría que las negras tomasen en F4 y abriesen la gran diagonal negra, y entonces esa pieza que de momento parece casi una figura decorativa en G7, ese alfil que parece que no hace nada, de pronto se podría convertir en un monstruo, incluso en la pieza más influyente del tablero. Bien, pues tal como pronosticábamos, se ha producido ese avance G4. Las blancas con esto ganan espacio en el flanco de rey, demuestran evidentemente intenciones agresivas, porque es ahí, en ese flanco, donde está el rey negro. También luchan contra la ruptura temática F5. Precisamente la idea de la India de rey en estas situaciones de bloqueo es efectuar esa ruptura, y como bien decía mi colega Leoncho García, las blancas tienen ahí una difícil decisión, puesto que si permiten que el peón D4 desaparezca, eso daría esperanzas al alfil negro de efectivamente activarse y desarrollar todo su potencial. Tiene que ir con cuidado, ahora ataca. Bueno, han hecho varios movimientos rápidos, todo esto es teórico, hay mucha teoría, y es una de las líneas, yo diría, críticas ahora en la India de rey. Las blancas han tenido resultados muy buenos. Creo recordar que el jugador ucraniano Pavel Elianov, es uno de los especialistas que tiene mejores resultados. Y veremos qué tal responde Judith. A mí me preocupa muchísimo para la húngara este asunto, puesto que ya es difícil jugar contra Magnus cuando no saca nada de apertura. Si encima resulta que entras en una preparación del noruego, pues la cosa se puede poner francamente muy difícil. Sí, es casi excepcional, diría yo, en los últimos tiempos, ver a Magnus Carlsen jugar algo tan teórico hasta la jugada 11 incluso. Él intenta desviarse casi siempre, se desvía casi siempre de los caminos más conocidos, a veces incluso en la jugada 2 o en la 3, ¿no? Así que este apunte que acaba de hacer Miguel es muy acertado, porque en lo que en otro jugador sería completamente normal que haga 11 jugadas de memoria o incluso 15 o 20, en Magnus en realidad es excepcional. Sí, pues mira, Judith está jugando de un modo muy similar a como lo hicieron ayer los espectadores que se enfrentaron a Magnus. La diferencia fundamental es que en aquella partida Magnus tenía el peón en G2 y pudo castigar ese juego de las negras, que no es muy acertado normalmente con C6, con sencillamente enroque corto y mucha tranquilidad. Ahora Judith ataca el flanco de damas sabiendo que el rey blanco difícilmente va a ir al refugio en el flanco de rey. Sería un tanto contraproducente con los avances de peón que ha hecho en ese sector Magnus Carlsen. Por tanto, ahora parece que por fin Judith ha sorprendido a Magnus. El noruego empieza a pensar y podríamos decir que termina la preparación y comienza la partida. Para una nueva explicación, creo que conveniente para aquellos de ustedes que no tengan un alto nivel técnico, ustedes podrán ver que las blancas tienen más espacio, como que están jugando con más agresividad, tienen más espacio para trasladar sus piezas de un flanco a otro. Eso en principio es una ventaja, sí, pero una de las leyes estratégicas básicas del ajedrez es que cada peón, cuando avanza, está dejando debilidades a sus lados. Entonces, la filosofía de la defensa india de rey que ha adoptado hoy Judith Polgar es precisamente ir aprovechando esos agujeros que van dejando los peones blancos cuando avanzan. Eso no quiere decir que avanzar los peones sea malo, naturalmente es bueno, porque uno de los objetivos del juego es meter un peón en la octava fila y convertirlo en dama, pero, como en la vida, casi todo lo que hacemos tiene su lado bueno y su lado malo. Fíjense, por ejemplo, en ese caballo de C5 que se ha metido en uno de los agujeros que se han quedado en la posición, en el centro del tablero, porque las blancas han metido una cuña en D5. Por eso Polgar jugó también A5 con el fin de que las blancas no puedan expulsar ese caballo con B4. Bien, creo que es importante ahora ya prestar atención a lo que está pasando en el flanco de rey. Observamos las últimas 3 jugadas, son curiosas porque Magnus ha preparado H4 y yo me pregunto por qué no lo ha hecho directo. Si quería jugar H4 parecía que tenía suficiente protección del peón de G4 con dama y alfil, 2 piezas, pero sucede, es solo posible, teorizo,
que las negras tuvieran intención de sacrificar. Después del sacrificio alfil por G4, seguiría un jaque en D3, y después de caballo por B2, pues solamente, digo, en teoría, las negras estarían logrando quizá un ataque fuerte a cambio de la pieza sacrificada, hasta el punto incluso de que quizá la recuperaran con F4 después. Estamos evidentemente solo teorizando, y de ahí esa jugada preparatoria. Es curioso también una cosa, Lencho, estratégica muy interesante, que es que cuando el blanco ha jugado torre G1, rápidamente Judith ha jugado rey H8, y esto es muy significativo. Fíjense, dices, la torre y el rey tienen en medio 3 obstáculos, pero la torre sigue actuando sobre el rey. Es lo que se conoce, rayos X, ¿no? Sí, es lo que familiarmente se conoce como rayos X. La acción Poal difícilmente va a poder entregar pieza a Judith ahí. Ahora me dirijo al otro grupo de espectadores, a los que sí tienen un nivel, digamos, medio alto. Les sugiero que recuerden ese comentario que ha hecho hace un minuto Miguel Illescas en cuanto a por qué Magnus Carlsen jugó primero torre G1 y después H4 y no H4 directamente, porque quizá esta idea que ha explicado Miguel, táctica tan violenta, digamos, pueda ser muy interesante y conveniente que ustedes la verifiquen en casa, porque igual es una idea que ustedes mismos pueden emplear alguna vez en alguna partida. Bien, se prepara por parte de las negras la ruptura típica, caballo G8 da paso al avance del peón F. Ahora bien, hay 2 guardias aquí controlando esa posición, y eso puede provocar la apertura del flanco del rey, y observen que el rey blanco todavía tiene abierta la posibilidad de ir al enroque largo. Eso es precisamente lo que prepara Magnus Carlsen. Observen, dama C2, es una jugada multiuso, presiona sobre F5, pero al mismo tiempo y sobre todo prepara el enroque largo. Clarísimas intenciones agresivas del noruego. No tiene miedo de la eventual captura en D5, que podría llevar a la apertura de la columna alfil. No tiene miedo Carlsen porque él comprende perfectamente que Judith está mezclando 2 planes. Está, podríamos decir, tratando de combinar el juego en 2 alas. La jugada C6 y todo el despliegue caballo C5 A5 no pega con el plan de F5 y caballo G8. Veremos cómo se sale de este pequeño lío Judith, porque mezclar 2 planes cuando el blanco ha jugado de un modo tan consistente y clarísimo. Magnus ha dicho desde el principio: voy a atacar el flanco de rey y me voy a enrocar largo. Yo no sé si Judith ha tomado nota, pero la posición de las negras ahora depende de que puedan romper con éxito en F5. Efectivamente, yo suelo decir en este tipo de posiciones que la posición de las negras es como una ballesta, es decir, a primera vista, y empleando un lenguaje tenístico, tendríamos una sola pieza, el caballo de C5, que ha subido a la red. Todas las demás están en el fondo de la pista, acurrucadas ahí, pero digo lo de la ballesta porque, como acaba de indicar Miguel, si las negras consiguen hacer F5 en condiciones aceptables, cuando digo aceptables quiero decir incluso sacrificando un peón, que a veces se hace y que está después muy compensado, si logran hacer las negras F5 en condiciones aceptables, entonces esa ballesta se dispara. Y entonces, como ya les he dicho antes, el alfil de G7 pasa de ser una pieza casi muerta a ser realmente una pieza muy temible, y así sucesivamente con las otras. Bien, Judith, en buena lógica, ha desarrollado el alfil, libera la casilla C8. Del flanco de rey se fue voluntariamente a G8 y sí, ya ha saltado con el caballo Magnus, no tiene dudas. Yo diría que las blancas tienen una posición muy cómoda, se prepara el ataque ahora con H5 y bueno,
Bueno, y más todavía ahora se puede ver con más claridad después de esta jugada de Judith Polgar, porque acaba de decir adiós a la ruptura en F5. Por tanto, esto ya es una victoria no solo psicológica, sino incluso práctica de Carlsen en esta partida. A ver, para decirlo en pocas palabras, la ventaja estratégica de las blancas es aplastante, la palabra es aplastante. Otra cosa es que hay que convertirla en una victoria. Las negras guardan su triunfo de saltar a F4 y eventualmente tomar con peón E. Evidentemente Judith está preparada en cualquier momento para entregar una calidad a cambio del fuerte caballo blanco central y no me cabe duda de que ella lo va a pelear, pero antes decíamos, si es muy difícil jugar contra Magnus, cuando te juega cualquier cosa, pues si encima te caza, como le ha cazado a apertura, le ha pillado por sorpresa con este H3, pues la cosa se pone muy muy complicada. Un pequeño detalle táctico que quizá a algunos de ustedes les sorprenda: ¿por qué Judith juega alfil A4 si sabe que le van a echar el alfil con B3? ¿Por qué no ha jugado directamente alfil C6? Bueno, pues porque al provocar B3 ha creado un punto de ruptura en la casilla A4, que por cierto Magnus acaba, digamos, de hacer una jugada que ataca la torre de A8 y también de alguna forma está mirando hacia la casilla A4. O sea, ahora, si las negras consiguieran hacer A4 en algún momento, pues casi seguro abrirían una columna contra el rey blanco, lo cual, claro, sería muy importante para tener contrajuego. Sí, ahora básicamente si uno analiza esta estructura de peones puede observar que todo el tablero está prácticamente bloqueado. En cualquier momento, incluso si quisiera, Carlsen podría bloquearlo totalmente con A4. ¿Y qué va a permanecer de todo eso? Pues va a permanecer una columna abierta para las torres blancas y un punto débil en el campo enemigo. Esto es lo que queda de todo el balance estratégico que podamos hacer. Por tanto, la ventaja de Magnus posicional es muy grande y Judith va a tener que buscar el modo de complicar la partida, cosa que veremos, no va a ser fácil. Hombre, yo ahora, dada esta situación, dado que incluso me han echado la torre de A8, jugaría a A4 de todas maneras, ¿no? Sí, pero el problema es que B4 y... No, ya sé que no es ninguna maravilla, pero quiero decir, como mal menor habrá que jugar a A4, ¿no? Bueno, es que tampoco aporta nada a la posición de las negras. Las negras juegan A4, el blanco juega B4 y no, bueno, el peón se pone en posición de falange con su compañero. En cualquier momento puede avanzar B5, el peón de A4 estaría condenado. Pero es que está atacado ahora. Ya, que es decir que lo va a perder igual, tarde o temprano. De momento vamos a salvarlo un poco, ¿no? Bueno, ella ha preferido caballo F4. Sí, es lógico porque de alguna forma había jugado para eso Judith Polgar, la maniobra... Podría haberlo hecho después de A4, B4, caballo F4, por alguna razón no le ha gustado. Yo diría que el peón en B4 parece muy amenazante porque siempre puede comprometer la posición del alfil de C6 con la jugada B5. Judith ha preferido... Ella sabe que va a perder peón o más. Entonces aquí no se trata de salvar peones, se trata de encontrar contrajuego. Yo creo que ella lo tiene claro. El problema, observen dónde están las piezas de Judith para crear contrajuego en el flanco de dama. Habría que estar en el flanco de dama y ella está en el flanco de rey, donde está todo bloqueado. Esta es la victoria estratégica de Magnus Carlsen. Observen el caballo en G8, el alfil en G7 e incluso, si me apuran, el magnífico caballo en F4 de apariencia formidable que en realidad no hace nada. El alfil blanco muy pasivo, pero lo controla y defiende todos los puntos. Por tanto, Miguel, ¿no hay una maniobra un poco que alivia un poco la presión para Judith? Caballo F6 amenaza el peón de E4 dos veces y cuando lo defiendas, caballo D7 y me quito de encima ese caballo tan molesto en B6. Sí, lo que pasa que, bueno, por lo menos lleva piezas al flanco, sí, por lo menos lleva piezas al flanco. Habría que tener en cuenta que puede tener algún miedo de algún H6, que pudiera, por ejemplo, H6 directa, en caso de alfil por, ahora te tomarían en F4 a lo mejor. No puedes tomar de peón E porque igual pierdes pieza con dama por F6 jaque, y si tomas de peón G, pues entonces G5. Evidentemente negras igual tienen torre G8 y sutilmente se salven, pero bueno, caballo F3, a lo mejor, bueno, caballo F3 no porque hay un punto aquí, o caballo por E4 quizá. A ver, igual con táctica podría funcionar esto para las negras, tendrá que revisarlo con cuidado Judith. Está gastando tiempo, le está costando tiempo. Hombre, si hablamos de táctica, desde luego es el terreno de Judith. Desde niña, en realidad fue una táctica muy temible, una jugadora agresiva y peligrosa, así que en ese terreno ella no suele fallar. Pero claro, como bien está insistiendo Miguel en todo momento, es que partimos de una posición que desde el punto de vista estratégico es muy delicada para las negras. Están con, digamos, poco margen de maniobra, ¿no? También las blancas podrían primero tomar en F4, en ese caso, después de caballo F6,
y yo creo que las negras se verían obligadas a tomar con el peón G. También tendrían caballo por E4, de nuevo, con muchas posibilidades tácticas. Ah, sí, hay mucho lío ahí. Ese sería un poco la justificación táctica. Seguramente claro, Magnus, porque el alfil toma con jaque. Ajá. es probable que Magnus se limitara a jugar F3 contra caballo F6, Sí. o volver caballo D5 y, bueno, sigue teniendo una gran ventaja. Tendrá que jugar con cuidado el noruego, indudablemente no creo que Judith se rinda sin lucha. Algo encontrará la húngara, alguna forma de molestar. Pero fíjate ya el reloj, 5 minutos. Sí. Yo no sé si te acuerdas el comentario que hice, ya sé que es un poco cruel decirlo, pero hice un comentario sobre, sí, jugó H6 Judith. Le molestaba mucho ese golpe táctico, ha querido eliminarlo de una vez por todas, la posibilidad de que las blancas pudieran avanzar, pero esto efectivamente da un nuevo tiempo para que Magnus se acabe de poner cómodo, y yo creo que su ventaja posicional es muy, muy franca y muy limpia. Ahora vamos a ver cómo la convierte en victoria, algo que no tengo dudas. Yo comentaba esta mañana, mira, ya ha tomado el peón. Ha dicho, por fin hago caja, este es el momento de convertir la ventaja posicional en ventaja material. Como se dice en los bares de España, bote, gracias. Bien, estaba condenado ese peón, hace rato que desde que la torre abandonó su posición. Mira, Miguel. F5. Wow, espectacular. Qué ruptura espectacular. Bueno, esta es la única forma en la que Judith podría salvar esta partida. Qué barbaridad. Es el único modo. Tiene que a toda costa romper brecha y activar sus piezas. Muy bien, qué concepto Judith Polgar. No sabemos si servirá para obtener un resultado positivo, pero por lo menos la jugada queda ahí como ¿Con qué peón te lo comerías tú? Queda como un hecho espectacular. A ver, el más ambicioso, el más glotón sería E por F, que mantiene todo defendido, y las blancas quedarían con 2 peones de más. La alternativa es G por F, concediendo el de H, y a cambio manteniendo cerrada la diagonal del alfil. Esto va a ser una cuestión... ha hecho eso segundo. Sí, no ha tenido dudas Carlsen. Imagino que las dos dan ventaja y ha optado por el método más posicional, menos agresivo. La captura con el peón E permitía eventualmente que las negras avanzaran a E4 y lograran una buena diagonal de ataque. No ha querido conceder nada Carlsen y ha tomado con G por F5. Mantiene la ventaja ahora de 2 peones. Las negras pueden tomar dama H5. Sería un pequeño consuelo, algún conato de actividad para la dama de Polgar, que vale 11 puntos, ¿te acuerdas? Lo hizo, ha tomado, sí. La de Carlsen también vale 11, me temo, 11 y medio. Pero bueno, Magnus destaca por otras cualidades, no por el juego de ataque. Él es un jugador mucho más universal, tiene una técnica muy buena, maneja muy bien el mediojuego, posiciones de esas difíciles que a casi todos los jugadores se nos dan mal, a él se le dan bien. Y esa es una de las virtudes de Carlsen, que sabe gestionarse bien en esas situaciones donde uno realmente no sabe muy bien qué hacer, pues él sí sabe. Por tanto, tiene ese talento que lo convierte en un jugador único. Ahora está pensando el noruego, tiene 4 minutos más, una posición cómoda, pero bueno, la batalla está ahí. El caballo de F4 sigue siendo una pieza fuerte y las blancas no lo pueden eliminar fácilmente mientras permanezca en el tablero del alfil de G7. Por tanto, la batalla está ahí. Aunque a estos niveles tan altos todavía no podemos hablar de apuros de tiempo cuando a Polgar le quedan 7 minutos y medio, pero teniendo en cuenta el sello que está adquiriendo la partida, por un lado ventaja de Carlsen, clara ventaja de Carlsen, por otro lado arduos intentos de Judith Polgar de complicar la partida todo lo posible para meterse, digamos, en su salsa, ¿no? En la salsa del juego complicado, de la táctica. Podría ocurrir que dentro de un rato, si Carlsen mantiene esa ventaja en el reloj, ese factor empieza a ser importante. De momento es, digamos, como una amenaza a medio plazo la ventaja en el reloj, pero podría llegar a ser un factor realmente importante. Fíjate que pasan desapercibidos muchos detalles tácticos. Por ejemplo, el movimiento natural F3, que parecería el más lógico, que consolida toda la posición blanca, tiene un grave defecto: el golpe táctico alfil por E4, jaque. Ah, claro. De este modo las blancas no pueden tomar con peón, puesto que la torre caería, pero al tomar con caballo se encuentran con que la dama negra, la que vale 11 puntos, ataca a toda la familia tomando el F3. Entra con furia y ataca, como dice Leoncho, a 3 piezas blancas, asegurándose la recuperación del material con intereses. Por ello, Carlsen, seguramente a su pesar, ha tenido que apartar la torre de la columna abierta y modestamente jugar torre E1, y bueno, ya habrá tiempo luego de jugar F3 si procede. Él ha evitado el truquito. Judith es muy peligrosa con esas cosas,
Y lo que pasa es que, claro, tiene delante un rival al que estas cosas es como decir que le hacen como cosquillas, no le hacen ni cosquillas, ¿no? Estos trucos. Bueno, tendrá que inventar algo mucho más sofisticado. Sí, claro, eso por supuesto. Digo yo que habrá que sacar el caballo de G8 a F6 de una vez, ¿no? Eso sería lo normal. Algún día ese caballo tiene que volver a ver la luz. Parecería un buen momento ahora para hacerlo. Yo imagino que las blancas tendrían que en algún instante retomar la casilla de 5 con su caballo para evitar, pues porque el caballo ahí realmente ya no está haciendo gran cosa en B6. Caballo de 5. Sí, claro, ya ha hecho esa función y ahora se puede reorganizar también la posición de las blancas, ¿no? Una vez recaudado el botín, ¿no? Sí. El Carlsen necesita un par de jugadas o tres caballo para organizarse. Mira, las dos cosas, caballo F6 y caballo D5. Sí, son movimientos naturales. Carlsen está invitando a su rival a tomar en D5. Ahora, aquí, esta es una de las posiciones que maneja bien Carlsen. Este tipo de posición, si me permiten que se lo comente, incluso para jugadores fuertes, maestros internacionales o grandes maestros, son posiciones difíciles de jugar. Y permítanme que les explique por qué. El caballo de 5 es una pieza muy fuerte, igual que el de F4. Pero ni el blanco debe tomar en F4 ni el negro debe tomar en D5, porque hacerlo sería hacer una grave concesión posicional. Entonces, ambos bandos tienen que aprender a jugar, a vivir con un caballo enemigo en una casilla súper molesta. Y esto es lo que hace que constantemente, a mí, por ejemplo, estas posiciones constantemente me dan ganas de tomar y eliminar al caballo que me está molestando. Y sé que no debo, pero todo el rato vuelvo a analizar eso y me pongo nervioso. En cambio, Carlsen no. Él anula de su mente la posibilidad de tomar en F4 como si no existiera y mientras tanto sigue jugando la partida tranquilamente. Eso es una virtud muy grande de este jugador. Bueno, torre A8 ha ocupado la columna. Este era también un poco el motivo de dar el peón. Y aquí, cualquiera podría decir, por esta columna va a tener ataque. Sí, pero espérate que yo haga A4 y verás qué ataque te queda. Ninguno. O sea, cuando el blanco haga A4 se pondrá de manifiesto que tener peones de más sirve para algo. Sirve para que no haya rupturas y el flanco de dama, que parece abierto, en realidad está totalmente bloqueado al acceso de las piezas enemigas. Pues sí, a raíz de este último comentario que acabas de hacer, estoy intentando buscar un plan razonable para las negras y no es fácil, ¿eh? No se te ocurrirá porque Carlsen es un puño de acero lo que tiene ahí. Como no haya algo táctico en algún sitio que a mí se me escapa. Además, las negras no solamente tienen peón de menos, sino que enfrentan la defensa de la debilidad permanente en D6. Es un peón que está ahí, que en cualquier momento puede ser capturado. Blancas pueden mejorar su posición tranquilamente con jugadas como A4, que hemos dicho antes, o F3, cosas por el estilo. Y no sé, pues sí, va a tener que ser muy creativa Judith, tiene poco tiempo, ha jugado torre de 8, ha dicho de momento tengo que estar a la defensiva, esperar mejores tiempos. Oye, Miguel, como idea, digamos, romántica, no concretada en el momento actual, sino como idea que puede estar latente en la posición para Judith en cualquier momento, tal vez tomar en D5 con el alfil y luego entregar un caballo en D5 para abrir la gran diagonal negra con E4, dado que el rey blanco, en cierto modo puede estar bajo el fuego de la torre de A8 y de alfil de G7 si se abre la diagonal. ¿Algo así podría especular Judith? ¿Entregar para cambiar dos veces? No ahora mismo, pero vamos, en algún momento. Podría ser, ahí tiene las negras 3 piezas contra 2 del blanco. Lo que pasa es que las piezas que tiene el blanco son peones, entonces claro, Judith tendría que hacer una inversión en material importante, una pieza, para lograr ese objetivo. Espera, ahora que lo veo, la dama blanca está indefensa en la misma horizontal que la dama negra. ¿Ahí no hay combinación? Podría haber, ha atacado F3, dama H4, quizá ha cometido una imprecisión Magnus con F3, parece que sí, que ha sido un error grave. Diría que se ha despistado Magnus Carlsen. Parece que ha cometido un grave error Carlsen y Polgar muy atenta. Esta jugada es fortísima, ¿no? Sí, ya veo que tu ordenador da ahora ya una ventaja negra muy grande, ¿no? Claro, es que tenemos esos dos temas tácticos. O sea, está la amenaza sobre la torre de uno por un lado. Y luego, fíjense, aunque parezca mentira, es muy importante el hecho de que las dos damas están en la misma horizontal y la dama blanca está indefensa. Con lo cual, ese tipo de combinaciones que yo les decía antes, de tomar en D5 y luego tomar con el alfil en D5 y luego con un caballo, con el caballo de F4 en concreto, ahora cobran ya mucho más valor. Bueno, no solo eso, sino que es que Magnus se ha relajado. El comentario que tú has explicado al principio, de que cuando le han preguntado sobre Judith, ha dicho, no me ha ganado nunca, pues bueno, pues ahora te va a ganar, querido, porque esto nos pasa por hablar, ¿verdad? Que a veces hablamos más de la cuenta.
Y Magnus realmente se ha confiado en una posición de mucha ventaja, ha permitido un truco, y hemos dicho que Judith estas cosas es muy fuerte, estas pequeñas tácticas. Ahora veremos, mire, ataca la torre. Si la torre se va, por ejemplo, torre D1, pues ahora sigue el golpe sobre D5, por ejemplo, caballo F6 por D5, las blancas toman, por ejemplo, E por D5, y sigue el otro caballo por D5. Y ahí están en el tablero de análisis viendo cómo, en caso de peón por D5, las negras sencillamente capturan la dama. Eso provoca que Magnus no pueda tomar en D5, pero lo grave y lo triste para él es que su dama no tiene buenas casillas. El alfil de 3 ha quedado indefenso. O sea, la jugada de F3 ha sido una catástrofe tan enorme para las blancas que es posible que Magnus tenga que abandonar en pocas jugadas, ¿eh? Es muy posible, es un golpe durísimo. Miren cómo mueve la cabeza en señal de incredulidad, diciendo, pero ¿cómo es posible que yo estropee una posición tan buena en una sola jugada? Pero qué burro soy, que es lo que nos solemos decir siempre los ajedrecistas en esta situación. La máquina recomendaba aquí, bueno, tenía varias formas de jugar. Una jugada profiláctica era torre G3, muy tranquila, controlando todo, con una clara ventaja blanca. Otra posibilidad también bastante interesante era ya de una vez eliminar el caballo, puesto que después de E por F4 las blancas situaban su alfil en D4. Y bueno, habría que analizar la táctica, porque el caballo E4, alfil G7, rey G7, pero de pronto el rey negro podía quedar bastante expuesto al ataque de las piezas blancas. A mi máquina concretamente le gusta mucho esta variante, porque después de caballo D2, dama D2, se llega a una posición con igualdad material, pero el rey negro en serio peligro, tanto por las diagonales, como por las columnas. Y bueno, a la máquina la verdad que la posición le parece muy ventajosa para las blancas. Por tanto, Magnus podía elegir conservar la ventaja posicional tranquilamente, o ya incluso devolver el material para convertir su ventaja material en cambiarla por ataque. Y lo que ha hecho ha sido un error de dimensiones inconmensurables para un jugador de su categoría, que no me extrañaría que provoque incluso el abandono, ¿eh? Es que realmente no se me ocurre que puede jugar Leoncho. Ha decidido seguir. ¿Qué dice la máquina? Ha jugado torre C1. Torre C1 y le van a meter ese golpe mortal, caballo de F. En fin, por si ustedes no lo tienen claro, se lo repito. Hemos pasado de una posición en la que Magnus Carlsen estaba intentando rematar una ventaja amplia a otra en la que ha caído en las telas de araña tácticas que Judith Polgar suele montar siempre que le dejan, y ahora está al borde de la derrota. Uy, pero creo que se ha equivocado, ¿eh? ¿Por qué toma de alfil Polgar? Sí, ¿por qué toma de alfil? No lo entiendo. Ahora permite que las blancas saquen su alfil, por ejemplo, a B6, y hay lucha. Podía ganar la partida de un tirón. ¿Cómo? No lo entiendo. Con 5 minutos. Tomando de caballo, ¿quieres decir? Claro, tomaba de caballo, no dejaba ninguna. Veces, claro, ataco la dama, pero si es que esto eran, en mi tierra, en Cataluña, decimos fabas cuntadas. Esto era, no había nada que analizar. Y toma el blanco con el peón que quiera, me da lo mismo, y toma de caballo otra vez y abandona, Carlsen abandona. Y Judith, en lugar de esto, en lugar de ganar la partida en 2 jugadas, ha tomado de alfil, y ahora, bueno, pues Carlsen está vivo. Hay jugadas, por ejemplo, alfil B6. Alfil B6, ataco la torre, ahora sí amenazo ya a tomar el alfil, porque pues luego podré defender el alfil de B6, y si el alfil de C6 se va, pues alfil por D8, torre por D8, están mejor negras, pero hay que jugar. Increíble. No solo qué eso, nervios, ¿no? No solo eso. Oye, Leoncho, me dan ganas de bajar. Déjame que bajo, apártate de aquí. ¿A quién de los ¿Pero esto qué es? No lo sé, a los dos. ¿Pero qué es esto? Oye, Miguel, qué nervios. Aparte de este alfil B6 que tú dices, mi amigo inhumano está viendo alfil por F4 ahora en esta ya, y a lo mejor hasta consigue igualar, ¿no? No me extrañaría, ¿eh? Bueno, Carlsen debe haber respirado, haber dicho, qué suerte tengo. Sí. Qué suerte tengo. Miren qué pose con ese brazo ahí colgando. Sí, ahí parece que le van a hacer una foto, ¿eh? Está de modelo total. Sí, Leoncho comenta alfil F4, entonces imagino que la idea es que después de dama por F4, las blancas sencillamente toman peón por D5 y a caballo por D5. A lo mejor ahí yo no consigo verlo, Leoncho. Igual dama por B. Dama C4 dice la máquina. Ya, pero es que la máquina es diabólica. Dama C4 y a dama por D2, torre G2 o cualquier diablura. O torre C2, claro. Es que esas cosas Judith igual lo ve, o Carlsen, porque no les queda más remedio. Dama por D2, torre G2. ¿Qué ha hecho? Oye, pues ha hecho otra, pues mala. Me parece que Carlsen ¿otra sorpresa? Pues yo diría que lo que ha hecho es, no sé, no me gusta lo que ha hecho. A ver, alfil por D5. Ha tomado peón, sí, y ahora ha tomado alfil por G5, pero yo no sé si con eso parece ventaja del negro, pero gana pieza. ¿Pero qué ha hecho? ¿Ha perdido pieza otra vez? Madre mía. Sinceramente, ahora estamos ayudándonos con la máquina y es un poco injusto
pero no son jugadas tan difíciles, son raramente estas. Y ahora el fil por G5. Estas las veo yo sin máquina, es que no lo entiendo, porque ahora las negras, por ejemplo, con dama, ¿no? Sí, dama por G5 y bueno, contra torre por dama, caballo por, y es sencillamente pieza de más. Fíjense que la dama blanca está amenazada por el caballo y por tanto Judith puede permitirse el lujo de tomar con su dama en G5, a pesar de que estaría amenazada por la torre de G1. Sí, la idea supongo que es que en caso de peón por G5, en ese caso quizá ha tomado con dama, claro que es la buena. La idea de Carlsen era dama por B7 y ahí podía tener cierta compensación, especulando con que un día el alfil podría salir y la torre blanca podría atacar por la columna H, pero ahora se ha quedado con pieza de menos. Justo cuando le había dado una oportunidad de salvarse, pues Carlsen quizá no es su día, no sé, parece que ambos están nerviosos o... Yo creo, Miguel, que... Pues tienen el mal de altura, de hecho, no sé. Mira que nosotros estamos aquí más altos, De 5. Iba a comentarte, Miguel, a veces yo creo que también es conveniente que nos cercioremos, que verifiquemos que los grandes genios son también seres humanos, porque fíjate, hemos comentado varias veces el increíble y altísimo nivel de la partida a ciegas entre Carlsen y Bruzón, ¿no?, de anteayer. Sí. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que puedan jugar tan bien con los ojos vendados? Bueno, hoy estamos viendo la otra cara de la moneda, hoy estamos viendo lo que ocurre cuando los genios pues no están a su nivel de genialidad habitual, ¿no? Sí. No sé, yo diría que ha pasado una cosa curiosa. Carlsen le ha salido todo bien de apertura, ha pillado a la rival desprevenida en una línea muy peligrosa. Ahora, por cierto, la cosa es clarísima, la ventaja negra es decisiva y es cuestión de ver si Judith remata o una vez más lo deja escapar. Vamos, me costaría creer que Judith deje escapar esta ventaja. Sí, porque ahora ya no hay complicaciones como las que había antes. Ahora esto es coser y cantar, Leancho. Sí. Coser y cantar. Y me temo que porque ahora le va a tomar el peón de F5 y se acaba la partida, es que es pieza limpia. Incluso es posible que Carlsen abandone después de caballo 3 porque va a perder pieza limpia o juega F6, no sé si va a jugar F6, ya se nos escucha mucho, nos dicen los técnicos. Bueno, nos bajan el volumen y ya. Bien, hoy verán que hacemos menos bromas porque los árbitros nos pidieron que por favor no hagan reír al público. Digo, bueno, vale, seremos buenos. Entonces... nos reprimiremos. Sí. Estábamos comentando eso, que yo decía que Carlsen le ha ido todo tan bien en la apertura que se ha relajado, ha cometido un error decisivo, pero yo creo que a Polgar le costaba creérselo y por eso no lo ha aprovechado en primera instancia como en ella sería normal. Seguro que yo cometo ese error y Polgar me machaca en 3 jugadas, segurísimo. Es así, pero claro, porque dice, este pichón ya se ha equivocado. Pero Carlsen es mucho Carlsen, entonces Polgar no daba crédito y bueno, ha visto que con alfil por caballo se quedaba más o menos bien y con eso se ha conformado. Sí, yo creo que este comentario de Miguel es muy acertado porque refleja bien pues la psicología de estos grandes jugadores. En fin, señores, está a punto de ocurrir lo que pocos desde luego habrán previsto, salvo la familia y los fans de Judith Polgar, que es que pueda ganar además con negras a Magnus Carlsen en la primera partida de esta final. Bueno, desde el punto de vista del espectáculo, de la emoción, desde luego esto es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Porque ahora vamos a ver a Magnus Carlsen, bueno, suponiendo que la partida, o sea, que la victoria se confirme, que salvo catástrofe, yo me permito darla por hecha. Y entonces vamos a ver a Magnus Carlsen con negras, furioso por haber perdido una partida donde tenía una ventaja estratégica muy grande, cerca de decisiva, y teniendo que ganar la segunda partida sí o sí. Sí, Magnus está enfadado, está jugando ya muy rápido, tratando de desconcentrar a Judith. Judith tiene 2 minutos, Carlsen tiene 3, hay una pequeña esperanza con el tiempo. Hemos visto esta mañana como un gran maestro de la talla de Bruzón ha dejado escapar una ventaja impresionante contra el mexicano Hoyos y ha acabado perdiendo. Y en la posición que ha perdido, por tiempo, tenía mate en 2. Lo que pasa es que la sutileza era que para hacerlo tenía que coronar caballo, curiosamente. Y en el momento, yo creo, de coronar, pues le ha caído, ha perdido por tiempo. Bueno, fíjense que todavía hay 1 minuto de ventaja para Magnus, como decía Miguel, eso es una pequeña baza que Magnus puede intentar apurar. Todo el mundo está expuesto a cometer un error cuando está apurado de tiempo, incluso los mejores del mundo. Así pues, está justificado de momento que Carlsen todavía no se rinda y siga intentándolo. Bueno, ahí van de momento con jugadas más o menos naturales.
Las negras consolidan la pieza además, hay un solo peón, es una compensación miserable por un fantástico alfil. Y bueno, el destino de Carlsen está claro, perder. Digo que antes, en esa explicación un poco mental de lo que estaba pasando, pues también ha pasado, bueno, ahí mira, Carlsen como intenta complicar con jugadas como C6. Yo creo que las negras sencillamente lo toman el peón. Y ahora pueden bloquear rey F7 para evitar cualquier truco. El rey queda muy bien. Y no sé, ya no se me ocurren más jugadas para Carlsen. Veremos qué hace Judith, que a veces quizá le falte sentido práctico. No, rey F7. Me temo que Carlsen no va a escapar de esta. La ventaja es muy grande. Sí, cada vez es mayor incluso, ¿no? Bueno, se va simplificando la posición. Eso, sí. Se va aclarando el panorama. Se van cambiando peones y piezas. Y eso, pues, qué duda cabe, favorece a las negras, ¿no? Bueno, caballo C5, buscando más cambios de piezas. Buena jugada de Judith. Estamos cerca del momento del abandono. Magnus no puede aguantar esto por mucho más tiempo. Ha cambiado una torre. Ahora ha evitado el cambio para no firmar ya su pena de muerte. Ha evitado el cambio de caballos. Intenta liar a Judith con, bueno, movimientos inocuos. Las negras pueden entrar torre de 2 y hay que abandonar. Bueno, es que aquí ya Magnus tiene que abandonar. No, pues sigue jugando. Maniobra con el caballo, le quiere dar un jaque y las negras tranquilamente caballo E6, por supuesto. Ahora la amenaza es torre H2. Ahí está, se lanza sobre él y abandona Carlsen. Acaba, señores, esto es un desenlace que casi nadie podía esperar. Enorme sorpresa. Judith Polgar acaba de tumbar al número 1 del mundo en el primer asalto. Esto deja las puertas abiertas a que se confirme, se consuma la sorpresa en el segundo asalto. En todo caso, Magnus Carlsen con blancas, con negras o con verdes es un jugador peligrosísimo y por tanto les citamos para dentro de 5 minutos para ver otra vez un asalto apasionante y con el máximo grado de emoción posible. Hasta ahora mismo.